Queridos hermanos, les habla el hermano Miguel Lapietra. Hace algunas semanas atrás, en nuestra reunión dominical aquí en casa, compartimos este texto del Sermón del Monte, del capítulo 5, donde Jesús enseña la diferencia entre la ley y la gracia. Este texto es muy importante porque mucha gente lo usa para justificar algo que no está tan claro. ¿Ya? Lo vamos a leer primero en la reversión Reina Valera 60, que es la original que todo el mundo conoce, y dice así en Mateo 5:17: No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Se usa la palabra en griego pleró. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ginomai, en griego. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es súper importante aquí destacar algo que es similitud a lo que dice Mateo 24. Aquí Jesús está asegurando que hasta que el cielo y la tierra pueden pasar, pero dice que no habrá nada de la ley que pueda pasar. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a pasar? Hasta cuando todo se haya cumplido. Esto es muy importante de considerar. Mira, aquí en la NTV se aclara bastante. Varios conceptitos que están ahí dando vuelta se pueden mejorar. Dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Esto sí que es importante. Aquí se le agrega esta palabrita. Vine a cumplir ¿qué? Sus propósitos. Más que venir a cumplir la ley, cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla nuevamente. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Les advierto, a menos que su justicia supere a las de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Aquí incorporamos una palabra nueva, en realidad más que una, el propósito, y hay otra palabra, obedecer las leyes. ¿Qué significa obedecer? Esto viene del Antiguo Testamento, y aquí hay un ejemplo bastante claro de lo que quiere decir obedecer para el Antiguo Testamento, para el pueblo hebreo. Deuteronomio 28 del 13 al 14. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeciere, aquí usa una palabra en hebreo que se llama shamá. Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Bueno, cuando Jesús se refiere a la ley y los profetas, en el Nuevo Testamento jamás se lee solamente la ley de parte de Jesús. Jesús siempre está hablando y refiriéndose a la ley y los profetas. Lo vamos a ver más adelante. La ley y los profetas se llama la Tanaj. La Tanaj es nuestro Antiguo Testamento compuesto de 3 libros importantes, los 3 libros principales. La ley, propiamente tal, la ley mosaica, la Torá, que incluye los
libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, donde está escrito todos los preceptos, todos los ritos, todos los argumentos de la ley que dejó escrita en las tablas de la ley Dios a Moisés. Están los profetas, que se llama el libro de Nebihim. Comprenden profetas anteriores, a los primeros, a los jueces, Josué, 1 y 2 de Samuel, ¿ya? Los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, incluyendo los 12 profetas menores, Oseas, Ageo, Malaquías, Miqueas, en fin. Ese es el libro de los profetas. Y están los escritos, que es donde están los salmos, los proverbios, los libros históricos, los libros poéticos, ¿no es cierto? Está Ruth, en fin, Eclesiastés, Daniel, no sé por qué Daniel, debe haber alguna razón, no la sé en este minuto, pero que el libro de Daniel, que para nosotros es uno de los profetas más importantes, hoy día está metido en este libro de Ketubim. Bueno, cuando Jesús se refiere a la ley y los profetas, siempre se refiere a la Tanaj. No es solo la ley, no es solo la Torá, no son solo los 10 mandamientos. Es toda la ley, siempre. Por lo tanto, obedecer la ley y los profetas, el shamá de la ley y los profetas, implica que hay que oír inteligentemente. Mira, todo lo que habla de la obediencia es oír de manera tal que tú tengas que poner tal atención, que tengas que atender y conceder y consentir en todo lo que dice. Tienes que poder contarlo a otros, convenirlo, convocar y dar oídos para declarar y decir, discerniendo o divulgando todo lo que tú entendiste. Debes escuchar y exclamar fielmente. Debes juntar el tiempo, la lectura para llegar, mirar y obedecer. Ser obediente, de oídas, de oído, prestar atención, pregonar, proclamar, publicar, recibir, resonar, saber, sonar, testigo. Tienes que obedecer, o ser todo con tu ser es aplicar la obediencia. ¿Ya? Ahora, vimos anteriormente la palabra pleró. ¿Ya? Y la palabra pleró en el griego tiene otro sentido. Dice, no he venido para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, nuevamente. Porque la ley de Moisés o los escritos de la profeta no es para abolirlos, y era para obedecerlos. ¿Ya? No cumplirlos, obedecerlos. Obedecerlos está un concepto mucho más estricto. Al contrario, viene para cumplir ¿qué? ¿A qué vino Cristo? ¿A cumplir qué? Su propósito. Vino a hacer el pleró de los propósitos de la ley. ¿El propósito de la ley es la ley misma? ¿O es la intimidad? ¿Es la relación? ¿Es el amar a Dios? ¿El tener una relación íntima con Dios? Les insiste, dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Se cumpla, el cumplimiento. La palabra pleró en el griego, de acuerdo al diccionario Strong, no sé, significa atiborrar, hacer repleto, rellenar un hueco, proveer, imbuir, difundir influencia, satisfacer, ejercer un oficio, terminar un periodo o tarea, verificar o coincidir con una predicción, pasar perfecto, rellenar, suplir, terminar, lleno, llena, atestar, al cabo, completar, completo, completa, cumplidamente, cumplir. ¿Qué está estableciendo? Este concepto no es de la obediencia exacta, es el cumplimiento de algo que se profetizó. Jesucristo vino a cumplir con todas las cosas que se hablaron de él desde el Génesis en adelante. ¿Ya? Lo mismo pasa con Ginomai. Ya también significa llegar, está usado para acabar, para acercar, para acontecer, para alcanzar, caer y cesar, comportarse, construir, continuar, convertir, cumplir, ¿ya? Dividir, divulgar, efectuar. Dice, todos estos conceptos están, dice, para completar algo que está incompleto. Por lo tanto, todas las profecías, incluso desde Génesis,
hacia adelante que hablaban de Cristo se cumplían con la venida de Cristo. Cristo vino a cumplir las profecías. ¿Qué significa cumplir en el español? Hacer aquello que determina una obligación, una ley, una orden, un castigo, un compromiso, una promesa. Cumplir condena, cumplir los requisitos, cumplir con su obligación, cumplir un deber, cumplir con su promesa. ¿Entiende? O sea, cumplir es, en el fondo, algo por lo cual se promete que debe hacerse y se hace. Cuando yo hago lo que se prometió en un principio, estoy cumpliendo con esa obligación. Y obedece significa cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. Yo tengo que cumplir con la ley, significa tengo que obedecer la ley. Yo no estoy llenando un espacio que falta por completar, no. Lo que estoy haciendo es cumplir con la norma y eso se llama obediencia. Por tanto, aquí tengo dos acepciones. Uno es cumplir para completar lo que se había prometido o cumplir en obediencia con lo que la ley manda. Hay que separar esos dos conceptos. Toda la referencia bíblica en el Nuevo Testamento se refiere siempre a la ley y a los profetas, no solo a los 10 mandamientos. ¿Ya? Esto tiene que tenerlo claro. Por lo tanto, si cuando se habla de la ley y los profetas se está hablando de la Tanaj. Y si ustedes lo leen, lo buscan, todas las partes de las referencias que Cristo habla de eso, la ley y los profetas. En Mateo 7:12, por ejemplo, dice, la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Dice, no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Esto es la ley y los profetas, dice Jesús. ¿Ya? Pueden buscarlo para leerlo textual, ¿ya? Ahora, aquí estamos dando otro ejemplo donde vino a cumplir las profecías, para que se cumpliese la profecía. Eso es lo que está hablando muchas veces el libro de Juan, cuando está en el momento de que repartieron entre sí las ropas, echaron suerte para que se cumpliese la profecía. En Mateo 3:15 dice, Jesús bautizado por Juan, ya le dice, yo no te puedo bautizar. Dice, no, deja que así conviene que se haga para que se cumpla con la justicia. ¿No es cierto? En Mateo 4:14-16, cumplir con la profecía de Isaías sobre la venida de Cristo. En fin, si ustedes buscan todos estos textos, todos tienen que ver cómo se prometió en el Antiguo Testamento, 700, 800, 900 años antes de Cristo, profecías, ¿no es cierto? Con el Salmo 22, ¿no es cierto? Que es un salmo profético de David sobre la muerte de Cristo, sobre la crucifixión de Cristo, lo pueden ver. Y ahí es donde dice, y para que se cumpliese la profecía, se dice en el libro de Juan. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto que vino Cristo a cumplir con las profecías, ¿ya? Con todo lo que se había hablado de él, ese es el concepto del cumplimiento, más que de la obediencia. En eso la ley no puede transarse, no puede cambiarse. Todo lo que se dijo de él se tenía que cumplir. Entonces, tenemos que entender que dice al final, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, en tu justicia, en nuestra justicia, ¿ya? Vamos a volver a revisarlo en la NTV. Dice, les advierto, a menos que su justicia, mi justicia, tu justicia, nuestra justicia, sea mayor, supere, sea mucho más alta que las de los maestros de la ley religiosa y las de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Esto se interpreta siempre como, oye, tengo que ser perfectamente cumplidor de la ley para entrar al reino del cielo. Aló, mira, lo que te estoy tratando de decir es, te está diciendo Jesús, que si tú te apegas a la ley, y no solamente a la ley mosaica, a la ley y los profetas, si tú te vas por ese camino, tienes que superar a los fariseos, tienes que superar a los escribas. Y no hay ningún escriba, ningún fariseo, ningún maestro en toda la historia de la humanidad que haya cumplido con toda la ley. ¿Tú vas a ser superior? ¿Tú vas a ser mejor que ellos?
No sé si entiendes la idea. Te está diciendo, no puedes ir por este camino. Este camino no te lleva a la salvación. No vas a entrar al reino de los cielos, porque no vas a ser jamás superior a los maestros, porque la ley no salva. La ley no salva. La gracia es la que salva. ¿Ya? Volvamos al texto donde estábamos. ¿Ya? El texto leído dice, nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Por lo tanto, si nadie pudo cumplir jamás toda la ley, porque a falta de una de ellas, en el incumplimiento de una de ellas, Santiago 2:10, ¿qué te dice? Si falta una de ellas, te haces culpable de todas, responsable por todas. Así que, si no mientes, pero robas, estás condenado. Si cualquier cosa que tú hagas, que está en la ley, que no hagas, ya estás condenado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podremos llegar a ser mayores que el reino de los cielos para entrar al reino de los cielos? ¿Mayores que los profetas? ¿Podemos ser mayores que los antiguos fariseos? Obvio que no. Aquí hay una dicotomía, porque mucha gente, tratando de respetar la ley, se convierte en legalista. Si yo tomo en cuenta las palabras de Jesús, que tengo que ser superior a los fariseos y respetar toda la ley, debemos considerar también los libros de la Tanaj, los otros libros, el Ketubim, ¿no es cierto? Se me fue el nombre, pero tengo que considerar toda la Tanaj, ¿ya? Y debo cumplir no solo con los 10 mandamientos, no solo con respetar el sábado, debería cumplir con la circuncisión, las fiestas solemnes, los ritos religiosos, impuestos en el Antiguo Testamento. No sé si me entienden la idea. De acuerdo a los estatutos de Dios en el Antiguo Testamento, nosotros los cristianos no somos nadie para determinar qué cosas de la ley debemos cumplir y qué cosas no. O sea, cumplimos el cuarto mandamiento, pero no cumplimos la circuncisión, y el respeto del sábado, el sábado, pero no hacemos las fiestas religiosas, no alabamos a Dios como alaban los judíos. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Entonces, ahí hay una determinación que la zanjaron en la iglesia primitiva. Si tú te quieres mantener en este esquema de lucha entre la ley y la gracia, créeme que estás perdido. Nosotros, dice Pablo, alcanzamos salvación por la gracia. Porque si nosotros en Gálatas 5, que habla todo el capítulo de lo que es la gracia y el fruto del Espíritu, por qué recibimos la gracia, por qué no estamos bajo la ley, en el 5:18 específicamente le dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Cuando tú estás guiado por el Espíritu, los frutos del Espíritu están en ti, tú estás bajo la gracia. No hay ley que mande sobre eso. Ninguna ley, de ningún tipo, en ninguna parte, menos la del Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Tú vas a respetar la ley, pero respetar la ley no es ser legalista. No eres un escriba, no eres un hebreo, no eres un judío. Eres un cristiano, seguidor de Cristo. Esta fue una antigua discusión, fue zanjada en el primer concilio de Jerusalén, cuando muchos vinieron, y entre ellos también estaba metido Pedro por ahí en algún minuto, que judaizaban diciendo que era necesaria la circuncisión para alcanzar la salvación. Y ahí se armó una tremenda discusión, una tremenda pelea. Y se zanjó. Vino Pablo, vino Silas, vinieron todos los ancianos, los otros apóstoles, y cortaron el queque. Voy a leerles este párrafo para que ustedes entiendan cómo se hizo. Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos
a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído en Jesús, por supuesto, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ya aquí están, ya partieron la ley, pues ya lo que Jesús no dijo no es. ¿Ya? Jesús dijo la ley y los profetas, ellos no. La ley de Moisés solamente la circuncisión. Y obviamente el sábado. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, escuchen. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mira, Pedro está reconociendo: el yugo de la ley no pudo ser llevado ni por los padres, ni por los antecesores, ni por ellos. Reconociendo Pedro: no somos perfectos en la ley, no podemos llegar nunca a ser perfectos. ¿Por qué quieres volver a eso? Si nosotros consideramos el concepto, cuando volvemos arriba, en el versículo 20, dice, ¿no es cierto? Dice: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. ¿Quiénes no entran en el reino del cielo? ¿Quiénes? Veamos algunos versículos. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Aló? Y ni los que son perfectos en la ley, o sea, ni los que son imperfectos en la ley. Solo debemos superar a los fariseos para poder entrar al reino del cielo. O sea, estamos entrando en esta categoría. Efesios 5, 5, 7. Que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra. Gálatas 5, 19 al 21. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dice: todas frutos. Disculpen. Frutos de gente que está en la carne no entrarán en el reino de los cielos. Dice Lucas 18, 24, 26. Porque es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Somos los ricos, somos los fornicarios, somos adúlteros, ladrones, los cobardes, incrédulos, abominables y homicidios, fornicarios y hechiceros. O sea, en Apocalipsis 22:15, peor todavía, dice: más los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Cuando leemos ese versículo que dice que si no somos superiores a los maestros de la ley, no entraremos al reino de los cielos, nos estamos categorizando quizá en esta misma clase de pecador. ¿Se entiende? Cuando está hablando, originalmente dice que ni una tilde, ni una coma de la ley pasará, no se está refiriendo a que tenemos que obedecer toda la ley. Todo lo contrario, está diciendo que si lo tenemos que hacer, tenemos que ser superiores, muy superiores a los fariseos. Y no lo vamos a llegar a hacer jamás. Por lo tanto, de este versículo, de este párrafo, se agarran mucha gente que es judaizante. Ya eso ha sido una experiencia en que Pedro se discutió gravemente con
con Pablo y quedaron de acuerdo. Pablo le reprochó a Pedro, ¿por qué ahora vienes a judaizar? ¿Por qué si tú llegaste a la libertad, ahora te quieres esclavizar en la ley de nuevo? ¿Se entiende? Nosotros somos seguidores de Cristo. Pablo estableció la verdad. Hay montones de párrafos, montones, que no es el caso de discutirlo en este minuto, que establecen la claridad de que la gracia del Señor no es para que nosotros nos aprovechemos de ella. Nosotros debemos respetar la ley. No debemos mentir, no debemos robar, no debemos fornicar, no debemos pero no tenemos que ser los ritos. Debiéramos, para completar todas las cosas, cumplir con todas las cosas que son del Antiguo Testamento, no es solamente con el cuarto mandamiento, no es solo con el Sabbat. Debiéramos cumplir toda la ley y los profetas, toda la Tanaj. Como conclusión, Jesús estableció que vino a cumplir todos los propósitos de la ley, más que cumplir la ley, los propósitos. Los propósitos de la ley nunca fueron cumplidos en el Antiguo Testamento. Y además que no es solamente la ley, son la ley y los profetas. La ley y los profetas es todo lo que habla el Antiguo Testamento. Y dio cumplimiento a cada una de las promesas y profecías que establecía para su vida, para su muerte y para su resurrección. Así que ese es el principal establecimiento de este párrafo. Vino a cumplir la ley y los profetas en todo lo que se decía de él. 2. O se profetizaba de él. 2. Cualquiera que quebrante uno de los mandamientos, por pequeño que sea, se hace insignificante en el reino de Dios. O sea, no va a llegar a ninguna parte. Quebranta ese mandamiento y cualquiera de esos te hace culpable a los demás. Y vas a ser pequeño, vas a ser insignificante para Dios. 3. Si queremos respetar la ley de Moisés, debemos respetar toda la Tanaj. ¿Ya? Y por eso no llegaremos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el resumen perfecto, la ley perfecta de Dios que Jesús enseñó, ¿cuál es? ¿Cuál es este? Mira, Mateo 22:36, maestro, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto que viene del Antiguo Testamento, hoy día se hace no por ley, por la gracia, por una relación, porque hoy día, a diferencia del Antiguo Testamento, podemos entrar al trono de gracia, podemos tener una comunión directa a través del Espíritu Santo, podemos sentir a Dios, nos puede hablar directamente, ya no necesita un profeta, un interlocutor válido, de hablar directamente a través de muchas cosas, pero personalmente, íntimamente te habla a ti. Si tú quieres escucharle, Él te va a hablar. Y Dios sabe, Jesús sabe, conoce claramente nuestro carácter, nuestros problemas y que vamos a ser pecadores el resto de nuestra vida. Por eso, si logramos amar a Dios, nos arrepentimos diariamente, lo que vamos a tener la perfecta relación que nos lleva al arrepentimiento, al perdón diario de todos los pecados y el resto de la ley, toda la ley, todos los profetas, todo lo que se enseñó en el Antiguo Testamento va a depender solo de este mandamiento. El segundo, que es semejante, dice, también depende del primero. Si no amas a Dios, no amarás jamás a tu prójimo. Pero si amas a Dios profundamente, automáticamente vas a empezar a amar a tu semejante. Hermano querido, no hay que ser religioso. No hay que ser legalista. Cristo vino a darnos gracia, no para que abusemos de ella. Vino a darnos la gracia para entrar en el trono, para ir todos los días al altar y pedirle perdón, tener acceso directo con Él, lo que no existía en el Antiguo Testamento. Aprovéchalo, arrepiéntete, no te apegues a la ley para seguirla, porque la obediencia a la ley nos salva, no te salva, lo único que salva es Cristo y tu relación con Él, mantenerte cerquita de Él. Te lo he dicho en todos los tonos, en todas las que hemos compartido está lo mismo. Lo único que te salva es una relación íntima, cercana. No es la iglesia, no es la religión, porque el cristianismo también es una religión si tú no tienes una relación con Él. Insisto, a lo mejor parezco mono porfiado para ustedes, no lo sé. Pero créanme que se puede. A eso vino Cristo, a enseñarnos cómo tener una relación con Él. Que Dios te bendiga, hermano. Que tengas un lindo día y que te vaya súper bien.